Ese día, mi hija me pidió que no me sentara a la mesa, que me quedara en la cocina sirviendo, como si fuera una más del personal. Me dijo que su suegra era una mujer muy elegante y que no quería que supiera que yo había trabajado toda mi vida limpiando casas. Me quedé muda. Sentí como algo dentro de mí se rompía. Yo, que me partí el alma para que ella tuviera lo que yo no tuve, ahora era una vergüenza para la mujer en la que se había convertido. Me tragué las lágrimas, apreté los dientes y me fui a la cocina. Nadie notó mi ausencia. Nadie preguntó por mí. Y ese día, en silencio, enterré el orgullo que aún me quedaba. Pero también hice una promesa: nunca más dejaría que me humillaran así. Nunca más suplicaría un lugar en la vida de alguien. Esta es mi historia. Quédense hasta el final. Todo empezó meses antes de aquella comida. Mi hija, Mariana, llevaba tiempo saliendo con Julián, un muchacho de familia adinerada. Ella me hablaba de él con ilusión, pero siempre con un dejo de vergüenza cuando se refería a su familia. Me decía que eran muy finos, que viajaban al extranjero, que tenían empresas, que vivían en un barrio cerrado donde todas las casas parecían sacadas de una revista. Al principio no le di importancia. Estaba feliz por ella. Había estudiado, se había esforzado y se había enamorado. ¿Qué más podía pedir una madre? Pero a medida que la relación avanzaba, Mariana empezó a cambiar conmigo. Me hablaba menos, me contestaba con desgano, ya no me invitaba a su casa, y si venía a la mía, siempre estaba apurada. Un día, sin mirarme a los ojos, me dijo que había conocido a su suegra y que era una mujer muy exigente, que ella quería causar una buena impresión. Y ahí fue cuando me soltó la frase que todavía me duele como una herida abierta. Mamá, yo sé que tú me criaste sola y que hiciste todo lo que pudiste, pero, por favor, el día que vengan a comer, no digas que fuiste empleada doméstica. Y mejor quédate en la cocina, no hace falta que te sientes con nosotros. Esa fue la primera vez que entendí que mi hija ya no me veía como su madre, sino como una carga de la que tenía que protegerse. Yo tuve a Mariana muy joven. Su padre nos dejó cuando ella apenas tenía 2 años. Nunca me buscó, nunca llamó. Me tocó enfrentar la vida sola, sin apoyo, sin estudios, y con una niña en brazos. Al principio lloraba cada noche, no por tristeza, sino por miedo. No sabía cómo iba a alimentar a mi hija al día siguiente. Pero el amor de madre puede más que el miedo, y poco a poco fui encontrando trabajos. Limpié oficinas, cociné para familias, lavé ropa ajena en patios prestados. A veces me dolía todo el cuerpo, pero verla dormir tranquila era mi motor. Recuerdo que le compraba los útiles escolares usados de un mercadito, y luego los forraba con papel nuevo para que no se notara. Siempre le decía: tú vas a ser alguien, hijita. Vas a tener una vida mejor que la mía. Y así fue. Mariana era inteligente, dedicada. Sacaba buenas notas, le encantaba leer, y soñaba con ir a la universidad. Yo hacía todo lo posible por apoyarla. Vendía comida casera en las oficinas para pagar sus libros. Me levantaba a las 4 de la mañana para preparar empanadas, tortas, lo que fuera. Cuando ella fue aceptada en la universidad, lloré como si me hubieran dado a mí ese título. Me sentí tan orgullosa. Pero lo que no sabía en ese entonces, es que mientras yo me rompía el lomo para que ella tuviera un futuro, algo dentro de ella empezaba a avergonzarse de su pasado. De mí. Nunca me lo dijo abiertamente, pero lo notaba en sus gestos. Cada vez que alguien preguntaba a qué me dedicaba, ella cambiaba de tema. Decía que yo tenía un pequeño emprendimiento. Nunca mencionaba que trabajaba limpiando casas o cocinando en casas ajenas. Yo fingía no notarlo, pero mi corazón lo sentía. Y ahora entiendo que ese silencio no era protección. Era rechazo.
La tarde de la comida con sus suegros llegó rápido. Mariana me había dado instrucciones claras. Tú solo ayuda a servir, no salgas del fondo, no hace falta que hables mucho. Yo asentía sin responder, como si me hubieran arrancado la voz junto con el orgullo. Me puse mi mejor ropa, una blusa que me regaló una clienta y que siempre guardaba para ocasiones especiales. Me recogí el cabello y me puse un poco de perfume barato que me gustaba usar cuando quería sentirme digna. Aunque estaba nerviosa, una parte de mí todavía creía que, al final, ella me presentaría con orgullo. Que diría, ella es mi mamá, gracias a ella soy quien soy. Pero no. Esa escena solo vivía en mi cabeza. Cuando los invitados llegaron, Mariana apenas me dirigió una mirada rápida. Me empujó hacia la cocina con una sonrisa tensa, como si yo fuera parte del personal de servicio. Vi a la suegra desde lejos, una mujer elegante, de rostro serio, de esas que parecen juzgar todo con solo una mirada. Julián me saludó con amabilidad, pero rápidamente se dejó absorber por la charla formal de su madre y su hermana. Desde la cocina oía las risas, los brindis, los planes de boda. Yo servía platos, llevaba fuentes, pero nadie me miraba. Nadie preguntó por mí. Era como si no existiera. Cuando les llevé el postre, Mariana me hizo un gesto con la cabeza para que saliera rápido. Y ahí, frente a todos, me dijo en voz baja, gracias, mamá. Ya puedes irte, descansa. Como si fuera la señora que habían contratado por un día. Como si mi lugar fuera solo ese, el fondo. Esa noche regresé a mi casa caminando. No tenía para el taxi. Me dolían los pies, pero más me dolía el alma. Me senté en mi cama y lloré en silencio, como había aprendido a hacerlo desde joven. Sentía rabia, sí, pero sobre todo tristeza. Una tristeza honda, de esas que no tienen palabras. Y entonces entendí algo que me costó aceptar. Yo ya no tenía un lugar en la vida de mi hija. Me había convertido en un estorbo que debía ocultarse. Y esa revelación, aunque cruel, fue también una semilla. Una que empezaría a germinar pronto, cuando decidí desaparecer de su vida sin hacer ruido. Después de aquella noche, algo cambió dentro de mí. Ya no la llamaba, no le escribía. Decidí hacerme a un lado sin reclamos, sin escenas. Pensé que si ella quería alejarme, lo mínimo que podía hacer era respetar mi silencio. Pasaron semanas sin noticias suyas. Ni un mensaje, ni una llamada. Me sentía como una sombra que se desvanece, olvidada incluso por quien más debía quererme. Pero la vida, cuando duele, no avisa. Un mes después, me llamó la vecina llorando. Mi hermana había sufrido un accidente. No tenía a nadie más. Fui al hospital corriendo, sola, sin saber si llegaría a tiempo. Mariana ni se enteró, porque ya no formaba parte de mi día a día. Mi hermana salió adelante, pero esos días en el hospital me dejaron más agotada emocionalmente de lo que imaginaba. Fue en ese entonces que me di cuenta que necesitaba hacer algo por mí. No por venganza, sino por dignidad. Empecé a cocinar desde casa. Comencé vendiendo almuerzos en tuppers a las oficinas del barrio. No era mucho, pero era mío. De a poco, los pedidos aumentaron. La gente recomendaba mi sazón, y los pedidos pasaron de 5 a 20 por semana. Me cansaba, sí, pero por primera vez en años, no lo hacía para nadie más que para mí. Mientras tanto, Mariana seguía en su mundo. Un día me la crucé por la calle. Iba apurada, maquillada, hablando por teléfono. Me miró, hizo una mueca y bajó la mirada. No me saludó, como si le diera vergüenza que la vieran conmigo. Me dolió, pero también me abrió los ojos. A esa altura ya no era mi hija, era una desconocida con mi sangre.
Un tiempo después, me enteré por una exclienta que Mariana se había casado. Hicieron una fiesta enorme, con música en vivo, luces y fotógrafos. Y yo, su madre, no estuve ni invitada. Ni un mensaje, ni una explicación. Nada. Como si no existiera. Fue como morirme en vida. Pero no lloré. Ya no. Porque algo dentro de mí se había endurecido. Me concentré en mi negocio. Abrí una pequeña cocina en casa, puse un cartel hecho a mano y le puse un nombre que me salía del alma: la comida de mamá. Pronto empezaron a llegar más pedidos, incluso eventos pequeños. Me sentía útil, viva, con un propósito. Y sin buscarlo, la vida me fue dando lo que siempre había dado sin recibir: respeto. Pasaron 2 años sin saber nada de Mariana. Hasta que un día, apareció en mi puerta. Tocó con timidez. Estaba pálida, demacrada, con ojeras y los ojos hinchados. Detrás de ella, una niña pequeña, su hija. Me miró y no pudo hablar. Se le quebró la voz y me dijo: «Mamá, ¿puedo entrar?». Cuando la vi ahí, parada en mi puerta con esa cara de derrota, me costó reconocerla. Era Mariana, sí, pero ya no tenía esa postura altiva, ese gesto de superioridad que me había dolido tantas veces. Era una mujer rota. Le abrí la puerta, en silencio. No por rencor, sino porque aún no sabía si tenía palabras para todo lo que llevaba guardado. Entró despacio, como quien teme ser rechazada. Su hija, una pequeña de unos 5 años, se aferró a su pierna sin decir nada. La invité a sentarse en la mesa donde yo comía sola desde hacía años. Sirvió el mismo café que me hacía en las madrugadas cuando cocinaba para vender, ese que me sostenía cuando nadie más lo hacía. Mariana me miró con los ojos llenos de lágrimas y me dijo lo que nunca imaginé escuchar: «Julián me dejó, mamá. Me quitó todo. Dice que nunca me amó, que solo me usó para no quedar mal con su familia. Me pidió el divorcio, se quedó con el departamento y me echó sin nada. Ni siquiera me dio plata para el alquiler». Me habló de humillaciones, de desprecio, de noches sin dormir pensando en cómo alimentar a su hija. Me habló de su suegra, esa mujer elegante que tanto la había impresionado, y que fue la primera en darle la espalda cuando ya no sirvió para aparentar. «Tú siempre tuviste razón, mamá», me dijo. «La familia no se construye con lujos, se construye con amor, y yo te cambié por una mentira». Yo la escuchaba, pero por dentro, el dolor era un mar revuelto. Una parte de mí quería abrazarla y decirle que todo estaría bien. Pero otra, la que aún recordaba la cocina, la mesa vacía, las miradas evitadas, quería levantarse y decirle que ya era tarde. Pasaron semanas. Mariana se quedó en casa, ayudando en la cocina, como yo lo había hecho durante años. Pero no era lo mismo. Ella no tenía la costumbre, ni la resistencia, ni la humildad que dan los años de lucha. Le dolían las manos, se quejaba del cansancio, y muchas veces se le quebraba la voz al ver cómo yo, con más edad, seguía firme. Aún así, no era fácil para mí. Verla ahí, revolviendo salsas en silencio, sabiendo que por años no quiso ni verme, era un castigo silencioso. Me dolía verla sufrir, pero también me dolía todo lo que me había negado: su boda, sus triunfos, incluso el nacimiento de mi nieta. Había vivido todo eso sin mí, y ahora volvía buscando refugio. Y yo no sabía si tenía suficiente corazón para ofrecérselo. El día que sentí que ya no podía más fue un martes cualquiera. Estábamos en la cocina, yo terminando un pedido grande para una oficina, y Mariana, con cara de agotamiento, intentando ayudarme a empacar los tuppers. Se le cayeron 2, uno se abrió, la comida se desparramó por el suelo. Se puso a llorar como una niña. Se arrodilló ahí mismo, entre arroz y carne desparramada,
y dijo entre sollozos: «No sirvo para esto, mamá. Nunca aprendí a ser fuerte como tú. Me criaste como reina y me convertí en una ingrata». Yo la miré. Sentí algo en el pecho que me apretaba, no por lástima, sino por todo lo no dicho. Solté la cuchara, me acerqué y me senté frente a ella. Y por primera vez, le hablé sin contener nada. Yo no te crié como reina, Mariana. Te crié con amor, con sacrificio, con cada lágrima que tragué para que tú sonrieras. Pero confundiste el amor con comodidad. Te di lo que pude, pero tú elegiste negar de dónde venías. Elegiste rechazarme cuando más te necesitaba. Y ahora vienes aquí, buscando lo que tiraste como si yo fuera un abrigo guardado en el armario. No soy eso, hija. Yo también sentí frío todos estos años. Ella no dijo nada. Solo lloró más fuerte. Y ahí me quebré. Me sentí vacía, como si todas las fuerzas que me habían sostenido hasta entonces se esfumaran de golpe. Me fui a mi cuarto, cerré la puerta y por primera vez en años, grité. Grité de dolor, de impotencia, de cansancio. Me tapé la boca para que no me escuchara, pero el grito me desgarró por dentro. Esa noche no cenamos. Me acosté sin ganas de hablar. Al día siguiente, Mariana ya no estaba. Había dejado una nota: «Perdón, mamá. Me voy porque no quiero seguir doliéndote. Solo quería que supieras cuánto te necesito». Leí esas palabras y sentí un hueco tan grande como los años que estuve ausente de su vida. Pero también sentí que algo debía cambiar. No podía seguir viviendo con ese peso. Ni por ella, ni por mí. Me levanté, me lavé la cara y decidí algo importante. Era momento de reclamar mi lugar. No por venganza, sino por justicia. No solo como madre, sino como mujer. Después de que Mariana se fue, la casa se volvió más silenciosa de lo habitual. Pero no ese silencio tibio al que una se acostumbra, sino uno denso, que pesa, que duele. Esa nota suya la leí tantas veces que ya me la sabía de memoria. Me pregunté si estaba bien, si tendría dónde dormir, si su hija, mi nieta, tendría que comer. Pero también me pregunté si ese dolor era el mismo que yo sentí aquella vez en la cocina, siendo invisible para ella. Y sí, lo era. No fue rabia lo que me impulsó, fue dignidad. Pensé, si Mariana me despreció por lo que era, ¿por qué no mostrarle de lo que soy capaz? ¿Por qué no demostrarle, y al mundo, que esa mujer a la que escondieron en la cocina, era mucho más que una sombra silenciosa? Así que empecé de nuevo. Me levantaba más temprano, mejoré mi cocina, aprendí nuevas recetas, contacté a una amiga que sabía de redes sociales y me ayudó a abrir una página para la comida de mamá. Subíamos fotos de los platos, de los eventos pequeños donde yo cocinaba. Pronto empezaron a llegar mensajes, encargos, propuestas. Una pequeña cadena de oficinas me pidió almuerzos regulares. Me ofrecieron incluso una sección en un programa local de cocina para contar mi historia. Y ahí fue donde encontré mi venganza, sin gritar, sin señalar, solo brillando donde antes me apagaron. Un día recibí un mensaje desde un número desconocido. Era Mariana. «Mamá, vi tu página. Todo lo que lograste. Estoy orgullosa de ti». Lo leí con las manos temblorosas. No respondí. No por resentimiento, sino porque ya no necesitaba su validación. Ya no vivía esperando su cariño. Por primera vez, vivía por mí. Pasaron semanas y me llegó una invitación a una feria gastronómica. Era un evento grande, donde participaban pequeños emprendedores de toda la ciudad. Preparé mis mejores platillos, me presenté con mi delantal y una sonrisa sincera. Y ahí, entre los asistentes, la vi. Mariana. Estaba del otro lado del stand,
con su hija en brazos, esperando turno. Vestía sencillo, sin maquillaje, sin adornos. Cuando se acercó, me pidió 2 porciones de pastel de choclo. No dijo nada más. Yo la atendí como a cualquier cliente. Con respeto, sin frío, pero sin entregarme. Me pagó y se quedó parada unos segundos. Mamá, ¿puedo quedarme un rato contigo?, me dijo. La miré a los ojos y respondí algo que nunca pensé decir. Aquí todos son bienvenidos, mientras sepan valorar donde están parados. Esa fue mi venganza. No gritar, no castigar, sino demostrarle que la mujer a la que ocultó, hoy brillaba frente a todos. Y que, para acercarse a mí, ya no bastaba con llamarme madre, tenía que reconocerme como persona. A partir de ese día en la feria, Mariana comenzó a escribirme de vez en cuando. Mensajes cortos, como quien tantea el terreno. Me contaba que estaba buscando trabajo, que su exesposo había movido influencias para dejarla sin nada, incluso que le costaba conseguir una escuela pública para su hija. Yo respondía lo justo, sin cortar el lazo, pero sin abrir del todo el corazón. Hasta que una noche, me pidió hablar. Nos sentamos en el comedor, como 2 adultas que ya habían llorado suficiente. Me confesó que Julián la había manipulado desde el inicio, que firmó papeles sin entenderlos del todo, que le escondió cosas, que incluso la había grabado discutiendo para luego mostrarlo como pruebas de inestabilidad emocional en el juicio por la tenencia de la niña. Ahí supe que mi hija no solo había sido cruel conmigo, también había sido víctima. Yo ya no era la mujer callada que ella había dejado en la cocina. Así que la miré y le dije, ¿tienes algo que pruebe eso? Ella negó con la cabeza, avergonzada. Pero me mostró algo en su celular, una conversación con la hermana de Julián, donde ella admitía que su madre había obligado a Julián a deshacerse de Mariana para no manchar el apellido. Eso podía ser útil. Entonces llamé a una antigua clienta mía, abogada retirada, mujer justa y sin pelos en la lengua. Le conté todo, y aunque no podía ejercer oficialmente, me ayudó a redactar una carta para enviar a la jueza del caso, adjuntando las conversaciones y relatando el trato injusto recibido. También le sugerí a Mariana que hablara con una asociación de mujeres que luchaban por la recuperación de bienes en separaciones desiguales. Le costó, pero aceptó. Y así, paso a paso, empezó a recuperar algo más importante que el dinero o una casa, su voz. Verla dar esos pasos no borró lo que me hizo, pero sí me hizo entender que a veces, el peor castigo es tener que volver a mirar a los ojos a quien una vez se negó. Mariana, con toda la fuerza que le quedaba, decidió enfrentar a Julián. No buscaba pelear, solo quería negociar una visita digna con su hija, y un espacio justo para ambas. Le pidió que se vieran en un café público. Él aceptó, quizás por orgullo o por miedo a que la historia se hiciera más grande. Yo la acompañé, pero desde lejos. Me senté en una mesa al fondo, solo para observar. Cuando Julián llegó, traía su traje caro, su mirada soberbia. Se sentó frente a Mariana como si aún tuviera el control. Ella comenzó tranquila, sacó su carpeta con papeles, mostró las conversaciones que tenía, habló de su voluntad de no llevar esto a mayores si él colaboraba. Pero él solo se rió. Le dijo que nada de eso tenía valor legal, que la custodia de su hija ya estaba asegurada a su favor, que ningún juez la escucharía si él no quería. ¿De verdad crees que alguien te va a creer después de cómo te echaste a perder?, le dijo, como quien lanza veneno con los dientes apretados. Vi a Mariana quedarse helada. Por un momento, pensé que volvería a hundirse. Pero no. Cerró la carpeta, lo miró con una calma que solo da el fondo del pozo, y le dijo, quizás no hoy. Pero vas a perder el poder que crees tener. Porque ya no me das miedo. Salimos juntas. Ella no habló en todo el camino. Al llegar a casa,
Se encerró en mi cuarto y lloró en silencio. El intento de resolver todo pacíficamente había fallado. Pero algo había cambiado. Esta vez, ella no se derrumbó. Esta vez, sabía que no estaba sola. Y eso ya era una victoria. Pasaron algunos días después de aquel encuentro fallido. Mariana seguía trabajando conmigo en la cocina, ayudaba con los pedidos y empezaba a tomar el ritmo. Poco a poco, también comenzó a hablar más con los vecinos, a recuperar algo de su seguridad. Pero nada la preparó para lo que estaba por descubrir. Una tarde, mientras limpiaba su correo electrónico, encontró un mensaje que había pasado desapercibido. Era de una secretaria del despacho donde trabajaba Julián, una mujer mayor que había sido despedida sin explicación poco después del divorcio. En el mensaje decía: «No sé si esto te ayude, pero me pareció injusto lo que te hicieron. Adjunto lo que encontré antes de irme». El archivo adjunto era una copia escaneada de un documento privado. En él, Julián transfería discretamente parte de sus bienes a nombre de un tercero, justo semanas antes de iniciar el divorcio. Todo estaba fechado, firmado, y claramente oculto del proceso legal. Ese documento lo cambiaba todo. Mi exclienta, la abogada retirada, confirmó que eso podía reabrir el caso. No solo demostraba mala fe, sino que podía exponer a Julián por fraude. Y aunque Mariana aún tenía miedo de meterse en un juicio largo, esta vez ya no estaba sola. Su hija, mi nieta, era su motor. Y yo estaba detrás, como una pared que esta vez no pensaba ceder. Esa noche, cuando Mariana me mostró el correo, me dijo algo que no voy a olvidar nunca. «Mamá, ahora entiendo por qué resististe tanto. Esta vez no voy a huir, voy a pelear». Ese fue el giro. La mujer que un día me escondió en la cocina, ahora se estaba preparando para recuperar su dignidad, su lugar y a su hija. La audiencia se fijó para un lunes por la mañana. Mariana pasó la noche anterior sin dormir, revisando documentos, respirando hondo, preguntándome una y otra vez si lo estaba haciendo bien. Yo no le di respuestas técnicas, solo le dije: «Habla con el corazón. No importa si tartamudeas, si lloras o si tiemblas, solo di la verdad. No te defiendas, cuenta tu historia». Entramos juntas al juzgado. Yo me quedé sentada en el fondo, entre otras madres, otros rostros cansados que también venían a luchar por algo. Mariana vestía sencillo, como ella misma, con el cabello recogido y esa mirada firme que solo da el dolor vivido. Julián llegó confiado, con su abogado y su sonrisa de siempre. Pero cuando vio que Mariana no estaba sola, que no titubeaba, algo en su rostro cambió. Por primera vez, parecía dudar. La jueza pidió orden, y Mariana habló. Con voz baja al principio, pero luego con una firmeza que me hizo contener el llanto. Contó cómo había sido humillada, manipulada, cómo firmó papeles sin entender, cómo fue alejada de su hija bajo amenazas. Mostró el documento enviado por la secretaria. Explicó con detalle cómo Julián había transferido bienes para evitar compartirlos. Y lo más fuerte, leyó en voz alta el mensaje que él había mandado, despreciándola como madre y como mujer. La sala quedó en silencio. El abogado de Julián intentó desestimar las pruebas, pero no pudo negar lo evidente. La jueza ordenó abrir una investigación por fraude patrimonial, y le devolvió a Mariana el derecho de visita inmediata y compartida con su hija. También le permitió reabrir el caso de los bienes. Fue una batalla ganada, aunque la guerra aún no terminaba. Cuando salimos, Mariana se apoyó en mi hombro y me susurró: «Gracias, mamá. Esta vez no me escondí». Yo no dije nada. Solo la abracé. Porque en ese momento, su victoria también era mía. Era la justicia para ambas. Para ella, por atreverse a hablar. Y para mí,
por no rendirme cuando me negaron un lugar en su mesa. Y mientras bajábamos las escaleras del juzgado, con el sol de frente, su hija, mi nieta, me tomó de la mano por primera vez. Con el tiempo, las cosas empezaron a acomodarse. Mariana pudo alquilar un pequeño departamento cerca del mío. Consiguió un trabajo medio tiempo en una fundación que ayudaba a mujeres en situaciones similares a la suya. No era mucho, pero era algo suyo. Algo digno, construido con sus manos. Y lo más importante, podía ver a su hija sin miedo, sin permisos controlados, sin condiciones impuestas por un hombre que ya no la tenía bajo su poder. Yo la veía todos los días. A veces venía a ayudar en la cocina, otras simplemente pasaba por un café. Y aunque la herida entre nosotras no se cerraba del todo, había algo nuevo entre las dos: respeto. Una tarde, mientras cocinábamos juntas unas empanadas para un evento, Mariana se quedó mirándome en silencio. Luego dijo: «Mamá, ¿cómo hiciste para no odiarme?». Me tomó por sorpresa. Pero le respondí sin pensar demasiado, porque sabía que algún día ibas a ver lo que yo veía cada vez que te arropaba de niña. Una mujer fuerte, buena, aunque estuviera dormida. Lloramos, sí, pero esta vez no de dolor, sino de alivio. Meses después, Julián intentó frenar la investigación sobre los bienes, pero no pudo. Sus propios socios comenzaron a desconfiar, sus mentiras se le volvieron en contra. No terminó en la cárcel, pero tuvo que pagar una multa enorme, ceder parte de sus propiedades, y, sobre todo, perdió el control sobre la vida de Mariana. Ya no podía manipularla, ni usar a su hija como escudo. Y eso, para nosotras, fue justicia suficiente. La comida de mamá creció. Un canal local quiso hacer un reportaje sobre el negocio. Cuando vinieron a grabar, me preguntaron si querían que mi hija apareciera también. La miré y ella asintió, sin dudar. Esta vez, se sentó a mi lado, tomó mi mano frente a la cámara, y dijo con orgullo: «Esta es mi madre, y sin ella, yo no sería nada». No hubo aplausos, ni vítores. Solo nosotras, sentadas a la misma mesa. Como debió haber sido desde el principio. Hoy las cosas son distintas. No perfectas, pero reales. Mariana y yo ya no evitamos los silencios, los enfrentamos. A veces hablamos de lo que pasó, otras veces simplemente cocinamos juntas en silencio, como dos mujeres que saben que la vida se reconstruye paso a paso. Sin apuro, sin magia. Con paciencia. Mi nieta, la pequeña Alma, ya me dice abuelita con cariño. A veces viene corriendo después del jardín, me abraza fuerte y me cuenta lo que aprendió. Cuando le preparo su postre favorito, me mira con esos ojos limpios y me dice: «Eres la mejor cocinera del mundo». Y entonces pienso que todo valió la pena. He vuelto a sonreír sin sentir culpa. A veces me despierto y no tengo ningún evento ni entrega, pero igual me levanto temprano, me sirvo mi café y disfruto el silencio de la mañana. No porque esté sola, sino porque aprendí a estar bien conmigo. Mariana ya no se esconde. Ni de mí, ni de sí misma. Me incluye en todo, reuniones del colegio, paseos, incluso charlas con sus amigas. Me presenta como lo que soy. Su madre, su ejemplo, su raíz. Y aunque a veces todavía duele recordar todo lo que vivimos, también me doy cuenta de que sin ese dolor, no seríamos las mujeres que somos hoy. Hace poco, organizamos una comida familiar. Mariana cocinó conmigo, Alma nos ayudó a poner la mesa. Cuando llegaron los invitados, algunos vecinos, amigos nuevos, ella se levantó, alzó su copa y dijo algo que me hizo cerrar los ojos de emoción. «Gracias por venir. Esta comida no solo la hizo mi madre, ella me enseñó a volver a mí misma. Y esta mesa que ven aquí, hace un tiempo la rechacé.
Hoy sé que es el lugar más sagrado que tengo. Lloramos todas. Porque las lágrimas no siempre son dolor. A veces son redención. Yo nunca busqué venganza. Solo quería que me miraran. Que me reconocieran. Que no me mandaran al fondo, como si fuera invisible. Hoy sé que mi lugar no depende de que me inviten a una mesa. Mi lugar me lo gané con cada paso, con cada cicatriz, con cada madrugada en que no me rendí. Y aunque ya tengo más canas que fuerza, me siento plena. Porque a veces la vida se encarga de darnos justicia, sin que tengamos que levantar la voz. Solo hay que resistir. Si algo aprendí en esta vida, es que el amor verdadero no siempre viene con flores ni palabras bonitas. A veces viene con cicatrices, con silencios duros, con pérdidas que te arrancan el alma. Pero también aprendí que una mujer puede caer 1000 veces y levantarse 1001. No importa cuántas veces te hagan sentir que no vales. No importa si te ocultan, si te humillan, si te dan la espalda. Porque el valor no lo da el lugar donde estás sentado, lo da tu historia, tu lucha, tu verdad. Yo fui madre, mujer, sirvienta, cocinera, sombra, y ahora, soy yo. Con todo lo vivido. Con mis manos gastadas, con mis noches en vela, con el corazón remendado, pero firme. A ti, que estás escuchando esto, quizás también te hayan hecho sentir pequeña, invisible, desplazada. Tal vez lloraste sola, comiste en la cocina mientras otros brindaban en la mesa. Pero déjame decirte algo, tu lugar no te lo da nadie. Te lo ganas con cada batalla que enfrentas en silencio. Y cuando llegue ese día en que te miren a los ojos y reconozcan todo lo que vales, no será por compasión. Será porque supiste resistir. Porque las mujeres como tú y como yo, no nacimos para adornar una mesa. Nacimos para construirla. ¿Alguna vez te han hecho sentir que no era suficiente? ¿Te han escondido, negado o hecho a un lado como si tu historia no importara? Cuéntame en los comentarios. Quiero leerte. Esta comunidad es para eso, para sanar, para compartir, para que ninguna historia quede en silencio. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete, comparte y déjame tu opinión. Me ayudarías muchísimo a seguir creando más relatos como este.